Buenas noches, te habla Constantino Barrueta, pastor del ministerio Recíbelo Ministries. Y en esta noche quiero compartir contigo una palabra que tiene que ver con la apostasía. Am, Me ha llamado mucho la atención estos últimos días, semanas y quizás meses, a causa de esta pandemia, donde han salido muchas personas dando palabra, predicando palabra a través de las redes sociales. Y qué bueno, gloria a Dios que mucha gente se ha enfocado pues en predicar el Evangelio, en hablar acerca de Jesús, para que muchas personas en todo el mundo puedan escuchar el nombre de Jesús. Ahora bien, um, hay que preocuparse o hay un motivo de preocupación porque a veces uno escucha la palabra o el mensaje que estas personas transmiten por las redes sociales. Y me llamó mucho la atención porque muchos de estos mensajes no concuerdan al 100% con la palabra de Dios. Y bien claro tenemos dicho en la Biblia que en los últimos postreros vendrían personas que iban a estar hablando en el nombre de Jesús, hablando de la palabra de Dios, pero que realmente esa palabra no venía de la Biblia, no venía del Espíritu Santo. Y me acordé de este versículo que está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es bien importante, este versículo, porque nos da a entender, a pesar de que esta palabra se escribió hace más de 2000 años, nos indica pues que vendrán hombres hablando en el nombre de Jesús, disfrazados de ovejas, pero que probablemente sean unos lobos rapaces que quieren controlar y que quieren manipular a las masas. Y es importante que tú y yo entendamos la palabra de Dios, que tú y yo entendamos por medio del discernimiento y de la revelación que el Espíritu Santo nos da con su ayuda, para que podamos discernir cuando una palabra viene del Espíritu Santo, cuando la palabra ha sido sacada al 100% de la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Pero yo quiero enseñarte en esta noche acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es simplemente desprenderse, significa abandonar, significa romper con la doctrina que tú y yo o que cualquier persona podemos estar profesando. Por ejemplo, yo profeso la palabra de Dios, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. La Biblia es el manual de instrucción, es el manual de procedimiento que me indica cómo yo, como una persona, como un hijo de Dios, debo pensar, debo actuar, cómo debo obedecer los preceptos que Dios ha establecido en su palabra, cumpliendo inicialmente con los mandamientos y con todas las bendiciones, con todas las exigencias o con todas las instrucciones, mejor dicho, que el Señor nos da por medio de su palabra. Cuando yo rechazo, cuando yo me aparto de obedecer la palabra de Dios y contamino y trato de predicar una palabra que no sea sacada 100% de la doctrina, cuando le quito palabra, cuando le agrego algo y que pueda manipular la palabra de acuerdo a mi conveniencia, eso es lo que significa ser un apóstata. El apóstata es aquel que viene disfrazado de una oveja, pero que es
Es un lobo que quiere controlar y cautivar a las personas hablando en el nombre de Jesús, hablando en el nombre del Espíritu Santo. Te habla de Dios, te habla de todo, porque trata de saber un poco la palabra, aprende un poco de la palabra, pero le hace los cambios. Es aquella persona que no le conviene que tú o que cualquier otra persona puedan seguir la palabra como está establecida en la Biblia. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que lo vemos a diario en muchas de las redes sociales. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado el poder de discernir, el poder de revelar toda palabra, toda prédica que nos transmiten por las redes sociales. Y hay maravillosos hombres de Dios que aman al Señor con toda su integridad, con todo su amor y con todo el poder y tratan de transmitir la palabra que el Señor nos ha enviado. Pero hay otros que no. Entonces, tú y yo tenemos a ese Espíritu Santo que nos ayuda a poder discernir, a poder olfatear, a poder detectar cuando un hombre está hablando, así sea en el nombre de Jesús, pero que esa palabra sea realmente cristocéntrica. Hoy en día hay muchas personas que no les gustan muchas cosas de la Biblia, y estoy hablando de personas cristianas. Hay personas que no les gusta que les digan la verdad que está en la Biblia, porque muchas veces te confronta, muchas veces te choca. Y la Biblia trae un mensaje que es un mensaje de transformación. La Biblia te da un mensaje de edificación. La Biblia te habla de un mensaje, te da una palabra que te quiere cambiar de tu sistema del mundo para involucrarte en el sistema del reino de Dios. Y entonces en ese cambio, cuando estamos predicando la palabra real, la sana doctrina, esta es una palabra que nos impacta muchas veces porque estamos ambientados, estamos acostumbrados a vivir en el mundo, a vivir de la seducción del mundo, a codiciar las cosas del mundo. Y muchas veces Dios necesita que nos desprendamos de estas cosas del mundo para que podamos alinearnos a la palabra de Dios, para que podamos desarrollar o activar ese plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, he visto muchas personas que no les gusta, que cuando les habla la palabra y les confronta. Entonces, cuando escuchan a estas personas que lo que hacen es seducirte, cuando escuchas a estas personas que lo que quieren es hablarte, te hablan de lo que tú quieres realmente escuchar, donde lo que te dan es una palabra de motivación, donde te dicen, no, tranquilo, no te preocupes, sigue pecando, que Dios perdona, Dios es un Dios de amor. Sí, Dios te perdona y Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que no puede ser burlado. Dios es un Dios que necesita que tú aprendas la palabra, que tú recibas la palabra, que tú seas transformado por medio de la palabra, que tú puedas dar los frutos del Espíritu Santo. Dios no te puede bendecir o Dios no te puede llevar al plan y el propósito si tú estás dando frutos, pero no frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, hay un versículo que me gusta mucho porque dice así: sigan por el camino que el Señor tu Dios les ha trazado, para que vivan, para que prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Entonces aquí la palabra nos da dos opciones. La opción, la principal opción o la mejor opción que Dios te da es que tú sigas por el camino que Dios te ha trazado. Cuando tú y yo caminamos por ese camino que Dios ha establecido para nuestra vida, y yo quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros Dios ha establecido un plan, un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talento, pero que esos dones y talentos tienen que ser
filtrados, tienen que ser canalizados para adorar, para bendecir el nombre de Jesús. Y Dios quiere que tú y yo caminemos en los caminos rectos, en los caminos correctos de Dios, para que podamos disfrutar, para que podamos prosperar, para que podamos ser bendecidos, para que a medida que tú y yo caminemos alineado al Señor Jesús, recibiendo su palabra, de sus sanas doctrinas, una palabra sin contaminación, una palabra que no haya sido contagiada con ideas y pensamientos del mal. Es una palabra que nos va a llevar por el camino y el sendero correcto. Pero muchas veces escogemos el camino equivocado. Escuchamos a hombres que se dicen ser de Dios, que dan un mensaje errado, un mensaje que ha sido contaminado, que le quitan palabra o que le agregan o que lo ajustan o que lo acomodan de acuerdo a su propio beneficio. Yo quiero decirte que Satanás llegó a donde estaba Adán y a donde estaba Eva, y él no usó armas poderosas, él no usó un cuchillo, él no usó ningún arma sobrenatural, él simplemente usó una idea que vino de la mente. Y muchas de estas ideas pueden pervertir al hombre, al ser humano. Y a pesar de que una persona esté íntimamente llevando una vida cristiana en obediencia, si tú y yo no estamos conectados directamente con el Espíritu Santo, tú y yo no tenemos un nivel de intimidad con el Señor Jesús, fácilmente podemos ser seducidos por estos pensamientos que constantemente el enemigo nos está trayendo a nuestra mente como unos dardos. Y entonces, si tú y yo no estamos activos en la fe, si tú y yo no estamos entendiendo la palabra, la revelación de la palabra, si tú y yo no conocemos cómo tú y yo debemos funcionar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, va a venir uno de estos lobos rapaces y te van a embaucar, te van a cautivar, te van a seducir, porque van a hacer que te van a dar un mensaje que tú realmente es el que tú deseas en la carne escuchar, de que puedas seguir disfrutando de los manjares del mundo, de seguir codiciando, de seguir pecando, pero que al final del cuento el mensaje que estos lobos disfrazados de ovejas te transmiten es que Dios siempre te va a perdonar. Dios te ama y Dios te quiere perdonar, pero Él quiere ver una transformación y un cambio en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Libro de Juan, capítulo 8, dice lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Esto es Jesús hablando. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo necesitamos ser como Jesús, la luz del mundo. Dios nos ha dado lo necesario para que seamos la sal del mundo, para que tú y yo seamos la luz del mundo. Pero para que seamos esa sal y para que seamos esa luz, debemos estar rodeados, debemos estar impregnados de su palabra, vivirla, leerla, meditarla, guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida diaria, para que a la hora del tiempo, cuando vengan estos lobos rapaces, no podamos ser confundidos. Amén. Ahora, yo quiero decirte que la apostasía es algo que Dios detesta. La apostasía es algo que Dios le duele en lo más profundo de su corazón. Y las peores formas de iniquidad, las peores formas de pecar que tú y yo podemos tener, consiste en las perversiones de la verdad. Cuando tú y yo pervertimos la verdad, estamos siendo cómplices, estamos llevando o caminando hacia un punto de pecado y de iniquidad. Y donde hay iniquidad, donde hay pecado, Dios no puede estar. Las falsas enseñanzas siempre van a venir
del enemigo. Las falsas enseñanzas siempre van a venir de la idea de un hombre, porque la santa enseñanza, la buena enseñanza, la que viene de la palabra de Dios, es la única palabra que comparte y que enseña y que transmite el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo nos desconectamos de ese Espíritu Santo, somos vulnerables a ser confundidos en el mundo. Somos vulnerables de ser trampeados de cualquier hombre que se dice ser hombre de Dios y que te dé una palabra y que te lleve a los caminos de confusión. Por eso es que es bien importante que tú y yo sepamos de dónde viene una persona que te está dando una palabra. Si tú no tienes una iglesia, si tú no tienes un pastor donde tú te congregas y tú estás en un momento, en una situación en que estás escuchando palabras de todo el mundo, palabras de hombres y de mujeres que tú ves incluso en las redes sociales, que tú no sabes ni quiénes son, ni de dónde viene, ni qué doctrina profesan, ni cuál es su visión, ni cuál es su cobertura, que eso es bien importante. Tú tienes que tener mucho cuidado, porque en estos últimos tiempos, porque déjame decirte que estamos en los últimos tiempos, van a venir hombres, van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas, van a venir falsos pastores que te van a confundir. Y aunque te hablen en el nombre de Jesús, aunque te hablen del Espíritu Santo, te van a desviar de la palabra y te van a sacar posiblemente de la cobertura de Dios. Te van a desconectar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Satanás fue sacado del cielo, de esa posición santa que él tenía, el diablo no se fue solo, el diablo se llevó a 1/3 de todos aquellos que le seguían. Y por eso es bien importante que tú aprendas, que tú conozcas a quién tú estás escuchando. Así te estén hablando bien bonito, porque la especialidad de estos hombres que se dicen ser maestros y apóstoles y pastores de Dios, y que realmente son unos tremendos apóstatas, tú tienes que saber que ellos hablan bien bonito. Ellos tienen, como dicen coloquialmente, tremenda muela, tienen buen labio para hablarte suavecito, para, tú sabes, tocar tu parte almática. Pero tú no necesitas que te toquen tu parte almática, tú necesitas que te toquen a tu espíritu, porque el Espíritu Santo siempre va a empezar a hablarte a tu espíritu. Él entra, toda información tiene que ser guardada en tu corazón y tiene que ser meditada, tiene que ser asimilada, tiene que ser procesada y tiene que ser discernida. Y el Espíritu Santo es el que te va a llevar a entender los caminos perfectos y correctos que Dios tiene para ti. En Mateo 15, versículo 14, dice lo siguiente: hablando a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de su época, Jesús dijo: dejadlos, son ciegos guiando a ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esto es bien importante que tú lo entiendas, porque tú tienes que saber quién te está enseñando la palabra de Dios, de dónde tú estás recibiendo el mensaje. Esa palabra de Dios es de un hombre realmente probado, que tiene una cobertura, que tiene un testimonio, que tiene un conocimiento, que hay revelación, que es una persona que tú sientes que te estás alimentando, que tú estás creciendo espiritualmente, que te está dando la revelación de que, wow, que tú estabas viviendo un estilo de vida y que realmente tienes que cambiar, que tú te das cuenta que el Espíritu Santo usa a ese hombre o esa mujer de Dios y esa palabra que tú estás escuchando te está transformando, te está edificando, hay cambios en tu vida, hay testimonio, tú estás produciendo los frutos del Espíritu Santo. Entonces ahí tú sabrás que esa persona donde tú estás escuchando palabras, sea de la iglesia que sea, entonces tú entenderás que, wow,
es Dios el quien está usando a esa persona. Pero cuando tú sientes que el mensaje es que te lleva a seguir practicando el pecado, cuando es una palabra que es de motivación, tú sabes, que te da esa palmadita en la espalda, que te dice tranquilo, sigue haciendo lo que estás haciendo, que Dios te ama, Dios te perdona, te da una palabra de positivismo, una palabra de relajación, una palabra que no te edifica para nada, sino que te incita a seguir pecando, que te incita a que no produzcas un cambio en tu vida. Tienes que tener cuidado, porque en los últimos tiempos vendrán hombres disfrazados de ovejas, lobos disfrazados de ovejas que te van a estar hablando de Jesús, pero que realmente no aman al Señor Jesús. Y en Oseas, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, hay un versículo bien poderoso que te dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces es lamentablemente decirlo que hay muchos cristianos que viven de derrota en derrota, que no salen de un estancamiento, que no salen del hueco, porque están recibiendo una palabra que no viene de Dios. Puede ser que estén hasta dentro de una iglesia, pueden ser que sea su propio pastor que les esté dando palabras, pero realmente no el alimento espiritual que están recibiendo no viene con la dirección del Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha mandado a que seamos sabios, a que le pidamos a ese Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, que nos ayude a entender. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y poderosas, aún aquellas que tú no puedes entender. La Biblia dice que sus pensamientos y sus caminos son mayores que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Por lo tanto, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que tiene más sabiduría que ustedes y que mi persona. Dios es un Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es poderoso. Y Dios te quiere dar, Dios te quiere compartir de su poder, de su unción, de su autoridad, de su conocimiento. Él nos ha dado a nuestra disposición la palabra de Dios para que tú y yo nos instruyamos. Pero es que nosotros somos unos vagos espirituales. Tú y yo no queremos agarrar la Biblia, tú y yo no queremos estudiar la palabra. A ti y a mí muchas veces nos da flojera pararnos en la madrugada a las 6, 7 de la mañana para que oremos, para que busquemos su presencia. Mucho antes de tomarnos un café, lo primero que tú tienes que hacer es buscar el rostro de Dios, entregarle tu día, decirle: Señor, dame dirección, dame revelación, háblame. La única forma de que tú y yo podamos tener una comunicación, una relación con Dios, con el Espíritu Santo, es hablándole. Así como tú compartes, tú hablas con tus familiares, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, la única forma de que tú puedas conocerlos, de saber lo que ellos quieren, lo que no les gusta, lo que les gusta, es teniendo una comunicación. Lo mismo lo desea el Señor Jesús contigo y conmigo. Él no te quiere involucrar en una religión, Él quiere establecer contigo una relación, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu compañero, porque Él tiene sueños para ti, Él quiere revelarte cosas grandes y poderosas, pero va a depender de ti y va a depender de mí, el cual nosotros abramos nuestro corazón, el que le permitamos a Él fluir en nuestras vidas, el que nos use como un vaso frágil en el cual Él, en su presencia, quiere estar inmerso, Él quiere estar contenido en el vaso frágil que tú y yo somos. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. Muchos hombres que tú estás escuchando en el lugar incorrecto, por la red social incorrecta, son personas que
vienen vestidos de ovejas, pero que realmente son unos lobos rapaces. Este es un mensaje de exhortación para que tú tomes a reflexión, para que tú medites, para que tú analices de dónde proviene la palabra por el cual tú te estás alimentando. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Entonces muchas veces tú y yo podemos enfriarnos porque hemos permitido por negligencia o por inocencia que hombres vienen en el nombre, entre comillas, en el nombre del Señor Jesús, a predicarnos un mensaje falso, un mensaje contaminado. Ahora, el libro de Judas es un libro bien cortico, que tiene solamente un solo capítulo, y nos enseña o nos muestra o nos revela cuáles son las características de un apóstata. Y en el versículo 4 dice que el libro de la Biblia dice que los apóstatas son impíos. ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es aquella que no respeta a Dios. Una persona impía es aquella que es pecadora, que no le interesa el arrepentimiento, que no busca de Dios, que le encanta, le motiva, le llama la atención, le fascina estar en el mundo, codiciando las cosas del mundo y sabiendo muchas veces que son cosas que Dios aborrece, las siguen practicando. Eso es una persona impía, que son moralmente pervertidos. La Biblia también describe que un apóstata son personas que conocen a Cristo, y esto es bien importante porque son personas que probablemente son cristianas, son personas que empezaron como tú y como yo en el primer amor, y que wow, hay una pasión porque queremos aprender a la palabra, queremos, nos anotamos en el instituto bíblico, salimos a evangelizar, salimos, tú sabes, nos bautizamos, estudiamos y wow. De repente Dios nos puso en un nivel de liderazgo, tenías un llamado a predicar la palabra, empezaste a predicar la palabra, te convertiste, te ordenaron como un ministro, como un pastor, y de repente en algún momento del camino se insertó en tu mente un pensamiento, una idea que activó el que tú te desviaras del propósito original de Dios. Y esto es bien importante porque cuando sucede eso, ahí se activan las ambiciones personales. Cuando sucede eso, ahí hay una distorsión de la palabra de Dios. Y esto es bien grave porque tú y yo y toda persona que Dios le ha dado la autoridad para predicar, para ser embajadores, para ser siervos, para ser obreros, para ser multiplicadores, para ser puentes de alcance a otras personas que aún no conocen a Jesús. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser bien celosos de que la palabra que estamos compartiendo y de la palabra que estamos transmitiendo sea 100% extraída y sacada de la palabra. Y para eso es un requisito principal y primordial que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nosotros. Porque es el Espíritu Santo que nos usa para poder dar el mensaje. Porque el Espíritu Santo es el que transforma a la gente. El Espíritu Santo es el que da el convencimiento y la convicción de pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un apóstata es aquel que mancilla la carne, está en el versículo 8. Y este de mancillar la carne, aunque esta palabra de mancillar la carne tiene mucha relación con los pecados sexuales, aquí se enfoca más que todo en manchar o empañar el nombre de Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque aquí el director de la película, el actor principal, el guión, el editor, el único nombre que debe prevalecer
es el nombre de Jesús. No, no hay más nadie, el único que está sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Entonces, si tú quieres opacar el nombre de Jesús, tú estás entrando en un espíritu apóstata, tú estás entrando en la apostasía. Porque aquí no importa ningún hombre, aquí no importa ninguna posición, aquí no importa ningún título, aquí no importa ningún lugar, ni iglesia grande o pequeña. Aquí lo que importa es el nombre de Jesús. Un apóstata es una persona que es ignorante de Dios. Se cree saber todo acerca de Dios, pero al final del camino no sabe nada. Entonces otra característica de un apóstata está en el versículo 8, son ignorantes de Dios. En el versículo 10 te dice que un apóstata es aquel que proclama visiones falsas. Y me causa mucha atención esta parte, porque yo doy clase en una universidad bíblica y doy clases a nivel de maestría y a nivel de... Mis alumnos generalmente son ministros, son pastores. Y un día me llega una hermana, una líder de un ministerio, donde me hace una invitación para ir a un evento de una profeta. Y lo primero que le pregunto es, ¿quién es esa profeta? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuál es su autoridad? Entonces lo que me contesta es que no sabía, pero que hablaba muy bonito, que tenía un mensaje bien chévere, bien nice. Entonces yo le dije, mira, tú tienes que tener cuidado si tú no sabes el origen, si tú no sabes quién es su cobertura, sobre todo un profeta, porque hoy en día hay un chorro de profetas que andan como los llaneros solitarios, que lo único que dicen es, así ha dicho el Señor. Entonces, ni siquiera hay personas que tienen el conocimiento de cómo discernir cuando un mensaje profético viene del corazón de Dios. Porque hasta en la forma como un profeta va a dar un mensaje, hay un orden. Dios establece bíblicamente un orden para dar una palabra profética. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos lobos hambrientos, con ganas de cautivar, para matar, para destruir, para desviarte de la palabra de Dios, para desviarte del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Un apóstata, dice el versículo 16, que son murmuradores y criticones. Cuando tú ves una persona, un pastor, un ministro, un líder, que se la pasa en la mitad del mensaje es criticar y murmurar y hablar mal de otro, no está produciendo un mensaje productivo, no te está dando un mensaje edificante, un mensaje de transformación. Y tienes que tener cuidado de qué es lo que tú estás escuchando. El otro requisito es, o la otra característica para reconocer un apóstata es que son autodestructivos, son burladores de Dios y causan divisiones. Dios es la cabeza de un cuerpo y cada uno de nosotros formamos diversas áreas, diversas partes del cuerpo. Tú y yo, todos los hermanos, todos los pastores, todos los ministros somos el cuerpo de Cristo. Se supone que tú y yo sumemos, que tú y yo multipliquemos. No se supone que tú y yo dividamos, no se supone que tú y yo restemos. Todo lo contrario. Hay mucha cosecha que recoger y hay pocos obreros. Pero estos obreros tienen que ser obreros calificados. Estos obreros tienen que ser obreros preparados, o unos obreros con una pasión, unos obreros con unas ganas de ir y predicar el mensaje de la cruz, ir con una pasión y saber que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios con unción, un Dios con autoridad, un Dios que está buscando a hombres o mujeres que le busquen en un espíritu de adoración, pero con una adoración de verdad, sincera, porque Dios quiere derramar la gracia, Dios quiere derramar su poder y su unción a todos aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Dios nunca va a dar su poder y su unción ni su revelación
aquellos que sean falsos maestros y falsos profetas, porque Dios detesta, Dios los aborrece, porque son parecidos a aquellos fariseos y aquellos sumos sacerdotes en la época de Jesús. Así que te invito pues y te exhorto a que tengas mucho, pero mucho cuidado. Efesios 4, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Él nos exhorta, el apóstol aquí nos exhorta a que ya no seamos niños fluctuantes, que seamos llevados de un lugar a otro, con cambios de vientos de doctrina, por estratagema de los hombres, que sirven para engañar y que emplean con astucia los artificios del error. Entonces, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que dejemos de ser niños fluctuantes, a que te pongas los pantalones, a que te amarres esos zapatos y camines en dirección de prepararte, de buscar el camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Todo lo demás es muerte, todo lo demás es destrucción, todo lo demás es alejarse de la presencia de Dios. Entonces tú y yo tenemos que madurar como niños bebés cristianos y convertirnos en personas maduras cristianas, que tengamos la convicción, tengamos el entendimiento y la revelación para poder discernir que un hombre o una mujer me está hablando en el nombre de Jesús y yo tenga la seguridad de que realmente esa palabra fue sacada directamente del corazón de Dios, de su palabra. Los apóstatas son personas que primeramente nunca soportan la sana doctrina. El Evangelio en 2 Timoteo, en capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es aquella palabra que significa que cuando ya a ti te da placer pecar en algo, ya repetiste tanto ese pecado que ya para ti es normal hacer ese pecado. Por ejemplo, tú empezaste a ver pornografía y al primer día, Señor, perdóname, mi Dios, porque fui tentado y caí. Pero al día siguiente lo vuelves a hacer y después lo vuelves a hacer, después lo vuelves a hacer. Ya se convierte en algo normal y rutinario para una persona ver pornografía. Lo mismo ocurre con estas personas que vienen a hablar en el nombre de Jesús, pero que te están dando una palabra falsa, contaminada. Ya para ellos es normal. Es como dicen por ahí que una mentira repetida 1000 veces se convierte o se creen que están diciendo una verdad. Y eso es lo que le pasa a este tipo de gente, que van a salir, se amontonan un grupo de maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias necesidades, distorsionan y cambian la palabra para su beneficio propio y no para el beneficio del reino. Y estas son personas que no se someten tampoco al líder de Dios. El primer punto lo pudiéramos hablar con respecto a estos falsos apóstoles, a los maestros, a los pastores, a los predicadores, a los profetas. Pero al pueblo en general, hay personas, hay cristianos que van a la iglesia y tú sabes, escuchan la palabra de Dios y se alimentan, hay un cambio, con el tiempo empiezan a producir frutos. Pero hay otros que no, hay otros que no se quieren someter al líder de Dios, hay otros que no se quieren someter al pastor, hay otros que no se quieren involucrar en la visión de la iglesia, sino que se anotan o siguen, obedecen a aquel que les habla de acuerdo a sus necesidades. No, yo quiero, tú sabes, me gusta la pachanga, me gusta beber, me gusta parrandear, me gusta, tú sabes, tener una queridita, pero aquel pastor me dice, oye, que Dios le gusta, que un hombre y una mujer tiene que ser un matrimonio, no puedes tener otra. Entonces, tú sabes, a mí eso no me gusta, no me conviene, pero aquel me habla bien bonito, tú sabes, aquel es más flexible, habla más nice, así que me voy con aquel. Entonces estas son personas
que son los seguidores de estos apóstatas, que se convierten también en apóstatas, porque obedecen y siguen y caminan detrás de aquellos que están practicando una doctrina totalmente alejada a la santa y pura doctrina que está en la palabra de Dios. Y termino con esto, en Jeremías 23, capítulo 30 al 32, en Jeremías dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Un apóstata es aquel que te roba, que le roba la palabra a la Biblia, que le cambia, que le quita o que le agrega. Y por eso es que hay hoy día un chorro de sectas que le han cambiado la esencia de la palabra de Dios. Entonces, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces vemos hoy en día en tantas iglesias en todo el mundo que empiezan con una doctrina buena y de repente con el transcurso de los años cambian la visión, cambian el propósito por el cual Dios le permitió a ese hombre o a esa mujer de Dios abrir una iglesia. Se ven tantos movimientos apostólicos raros. Hoy en día se ven tantos movimientos proféticos raros. Se hablan de un evangelio de la prosperidad, de unas doctrinas raras. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado, porque hemos sido llamados no solamente para predicar la palabra, sino también para defender y cuidar la doctrina que está escrita en la Biblia. Tú y yo vamos a rendirle cuenta al Señor Jesús algún día de cuál fue tu testimonio, qué fue lo que tú hiciste para el reino, con qué intención, con qué pasión, qué era lo que había en tu corazón guardado. Y acuérdate que Dios todo lo escudriña, Dios todo lo sabe. Así que yo en esta noche, yo te quiero exhortar, yo te quiero motivar a que tú y yo nos convirtamos en una iglesia perfecta, en una iglesia santa, en una iglesia pura, en esa iglesia que Dios la describe en el libro de Apocalipsis 3, versículos 7 al 11, que dice así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. Y yo te digo, Dios conoce tus obras y conoce mis obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. No importa si tu iglesia es chiquitica, no importa si tu iglesia es en un campo, no importa si no tienes un lugar propio donde tú estés predicando la palabra, no importa si son 4 o 5 pelagatos en tu iglesia, no importa si son 2,000 y 3,000 en una iglesia. Lo importante para Dios es que tú y yo hayamos guardado su palabra, que tú y yo no hayamos negado su nombre. Entonces, como tú y yo guardamos su palabra y no negamos jamás su nombre, no comprometimos la palabra, tú y yo estamos llamados a no ser blandengues, a predicar lo que está en la Biblia y punto. Entonces, mira lo que te dice Dios: he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a lo que se dicen ser judíos y no lo son. Hay un chorro que se dicen ser cristiano, hay un chorro que se dicen ser, tú sabes, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy evangelista, pero que lo que hay en su corazón es maldad, lo que hay en su corazón es iniquidad, lo que hay en su corazón es fabricar confusión para el pueblo.
Entonces dice que todo ese chorro de gente van a ser entregados a Satanás. Porque mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, a los pies tuyos y a los pies míos, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, Dios es un Dios que te cuida, Dios es un Dios que te ama, Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti. Y el libro es un libro que te da consejos, es un libro que te enseña cuál es el camino perfecto y correcto que tú y yo debemos caminar y vivir. Jesús vino para dejar un estilo de vida. Jesús vino para dejarnos un legado, un discipulado, para que tú y yo caminemos como caminó Jesús y como caminaron sus discípulos. Que seamos llenos de su poder, que seamos llenos de su autoridad, que seamos llenos de su unción, pero que seamos llenos de su presencia. El Espíritu Santo que está morando dentro de ti y dentro de mí. Tú y yo necesitamos tener intimidad con el Espíritu Santo, porque Él tiene mucha información, Él tiene mucho trabajo para darte a ti y para darme a mí. Él quiere ser intermediario para muchas bendiciones, para que tú y yo desarrollemos y cumplamos el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que yo en esta noche, yo te exhorto, primeramente, que si tú no conoces al Señor Jesús, que si tú solamente has escuchado, tú crees en Dios, pero no tienes esa certeza, no tienes esa seguridad de que realmente tú algún día vayas al cielo, de que tú realmente tengas la convicción de que tú eres una hija de Dios, yo te voy a invitar a que des un primer paso, que es el paso bien importante y fundamental, de que tú te conviertas en una verdadera hija de Dios, de que tú pases de ser una criatura de Dios a ser una hija de Dios. Y eso es no con ritos, eso es no con promesas, eso no es con actos religiosos, eso es simplemente a través de una confesión, es de una declaración y que es bien sencilla. Y si tú quieres repetirla, porque tú quieres hacerla, decirla conmigo, si tú quieres algún día que cuando tú y yo no estemos en este mundo, tú tengas la seguridad de que vas a estar en el cielo, vas a estar en el cielo con el Señor Jesús, es necesario, es imperativo que tú creas que la única forma, la única vía para ir al cielo es a través de recibir al Señor como tu Salvador personal. Así que yo voy a hacer una oración, y si tú repites esta oración, pero no solamente la repites, sino que la crees en tu corazón, que tú crees que lo que tú vas a decir conmigo es más real y verdadero que el agua, que el sol, que el cielo que tú puedes ver. Repite conmigo: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que yo he sufrido mucho, yo reconozco que te he fallado mucho, pero yo también reconozco que tú moriste en esa cruz por mí y que al tercer día tú resucitaste de esa cruz y que te levantaste como un verdadero Dios. Yo en este momento, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de este momento declaro y creo y confieso que me he convertido en tu hija y en tu hijo, y que el día en que tú me llames, yo estaré en el cielo contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, me gustaría que te conectaras con nosotros. Escríbeme al correo recibeloministres@gmail.com, y puedes seguirnos por Instagram, Recíbelo Ministre, por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales, ¿ok? Escríbeme para enviarte una Biblia, para enviarte información de este ministerio, y que, bueno, deseo con todo mi corazón que puedas recibir esta palabra y que puedas seguir creciendo. Amén. Te bendigo y les doy gracias a todos los que están escuchando esta palabra,
y que puedan compartir esta palabra por medio del canal de YouTube. Compartan este mensaje, compartan esta palabra a todas aquellas personas que conocen o que no conozcan al Señor Jesús. ¿Ok? Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén.